Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a 8:45. Hoy viernes 19 de diciembre del año 2014. Mi nombre es Ana Lucía Mazariegos y en esta ocasión le presento las noticias por Juan Carlos Sandoval. Veamos cuáles son los temas más relevantes. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. El Ministerio de Gobernación atribuye a violencia común la calcinación de los 4 hombres encontrados en este día. Telefonías accionan en contra del aumento al impuesto por líneas. Cámara de Industria acciona también por la poca transparencia de la ejecución del presupuesto. Según la Comisión de Droga, el Ministerio de Salud admite que no tiene capacidad para atender a personas con problemas con el consumo de marihuana. Trabajadores de Conalfa salieron a las calles a exigir el pago de su sueldo. Amenazan con acciones de hecho si no le cumple el gobierno central. Autoridades de Australia han dado a conocer que encuentran a 8 niños asesinados en el condado de Queensland. 7 de ellos eran hermanos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Iniciamos con el desarrollo de la información en noticias a las 8:45 y es que en 11 meses el binomio presidencial ha acaparado toda la atención en los medios de comunicación, sobre todo en aquellos impresos. Este ha sido el tema principal que hoy aborda la revista Contrapoder y también Canal Antigua, que usted además puede adquirir ya en todos sus puntos de distribución. Océano Azul, una firma de monitoreo y análisis de medios, monitoreó 44 medios periodísticos, televisivos, radiales y de internet desde el mes de enero a noviembre y analizó tanto personajes como sucesos que marcaron el año. Los primeros 2 lugares en el ranking de personajes son ocupados por el presidente Otto Pérez Molina con más de 16.000 insights y la vicepresidenta Roxana Baldetti con más de 7.000. En el ranking el presidente Otto Pérez Molina es el que se lleva el primer lugar, ¿verdad? Con 16.892 hits noticiosos y opinión, porque medimos noticia y opinión. Vicepresidenta Roxana Baldetti, ella ocupa el número 2 con una exposición de 7.980 hits noticiosos y opinión, y se queda con una concentración en los medios del 19% en 20% en televisión, en prensa tiene 18%, en radio 16% y en sitio web 14%. Los expertos aseguran que la exposición mediática de los personajes influyen en la percepción de la población. Los otros funcionarios y políticos que se encuentran dentro de los 10 personajes más mediáticos son Mauricio López Bonilla, Cintia del Águila, Manuel Valdizón, Alejandro Sinibaldi, Luis Monterroso, Álvaro Arzú, Jorge de León Duque y Elmer López. Ser un personaje, una marca mediática, sí influye en el grupo objetivo, en la percepción que las personas tengan, porque genera imagen. Así también la firma Océano Azul realizó un monitoreo con los hechos que acaparan los medios guatemaltecos. Entonces nosotros hicimos un análisis sobre los temas que rankearon más mensualmente, ¿verdad? Pero es muy extenso, entonces al final sacamos el ranking de todo el año, ¿verdad? De los 14 temas. El tema que ranqueó en primer lugar es la elección de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar se lo lleva los bonos y el presupuesto. Algunos sucesos y frases de los personajes han marcado la historia del 2014. Pero ¿está Biciquín o no? ¿Está Biciquín o no está Biciquín?
Guatemala y nos vemos en la cárcel, Mauricio. Tenemos de información y es que 4 cadáveres fueron encontrados hoy en distintos puntos de la ciudad capital y también del municipio de Misco. Hoy el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que esto se le atribuye a la violencia común. Lo que tenemos es evidencia, estamos trabajando en lo que es el análisis de la escena del crimen con el Ministerio Público. Y poniéndole toda la atención porque se sale de los patrones en los que regularmente tenemos hechos de violencia, sobre todo en el departamento de Guatemala. El comisionado de drogas en nuestro país ha anunciado que Guatemala no está listo para poder enfrentar la legalización de las drogas, sobre todo porque el sistema de salud no cuenta con las instituciones y también el personal capacitado para poderse enfrentar a personas con adicción. Lo que a nosotros nos preocupa es que el Estado de Guatemala no tiene la capacidad en este momento de atender a las personas con esa problemática. Y han surgido iniciativas privadas, sobre todo de tipo religiosa, para atender a estas personas. Y sin embargo, todas estas iniciativas no tienen suficiente control de parte del Estado para temas de calidad, métodos, que sean tratamientos basados en la evidencia científica. Eso es lo que nos interesa y por eso hay que fortalecer al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la supervisión de estos centros que se llaman CAIPAS, Centros de Atención Integral a las personas que sufren adicciones. Y déjeme comentarle que el gobierno ya cuenta con el dinero necesario para poder cubrir el presupuesto de lo que resta de este año 2014. Sin embargo, las manifestaciones para exigir el pago de salarios atrasados continúan. En esta ocasión fueron los integrantes de CONALFA. La semana finalizó con la protesta de los trabajadores del Comité Nacional de Alfabetización CONALFA, quienes con silbato y pancartas en mano exigieron al gobierno el pago de sueldos atrasados. En total son 20 millones de quetzales que no han sido transferidos. Pues el pago de salarios atrasados y el pago del aguinaldo correspondiente. Lo que pasa es que tenemos trabajadores que no se le ha pagado desde el mes de septiembre y desde ahí la gente está sufriendo pues la falta de salarios. Usted sabe que la situación económica está difícil, sin el salario se está violentando más la situación personal de los trabajadores del CONALFA. El entrevistado aseguró que un representante del Ejecutivo les ofreció el pago para los próximos días. Los trabajadores darán un compás de espera al gobierno central, de lo contrario, volverán a las calles a exigir el pago atrasado. Y directivos del sector industrial han anunciado que para inicios de esta semana estarán presentando algunas acciones legales en contra del presupuesto aprobado para el próximo año. La Cámara de Industria de Guatemala ha accionado en contra del presupuesto general de la Nación, pero según el abogado que lo representa ha sido por la falta de transparencia para utilizar los fondos y porque se debió seguir un trámite administrativo en materia legislativa y no se hizo. Sino que son, digamos, normas que les había señalado al principio, ¿verdad?, que contravienen la ley orgánica del presupuesto. O sea, el presupuesto tiene, la ley orgánica del presupuesto tiene normas materiales permanentes y estas disposiciones son eminentemente temporales porque solo duran un año y contravienen esos preceptos que son normas materiales que están en la ley orgánica del presupuesto. Por su parte, el presidente de dicho sector empresarial asegura que no accionaron directamente contra los impuestos establecidos, sino en forma de cómo se asignan los gastos. En el caso que estamos hablando hoy no estamos hablando de impuestos en particular, pudiera ser una consecuencia respectiva, pero cada una de ellas deberá ser analizada por los respectivos gremios. Realmente lo que nos preocupa ahora son cosas de interés general. En el caso de los impuestos, lo que hemos dicho en el pasado es que desafortunadamente no fueron sometidos a un análisis técnico. De ninguna manera estamos en contra de que el gobierno tenga los ingresos respectivos, por supuesto, pero encontramos que se buscó una solución fácil sin realmente recurrir a las fuentes de ingreso evidentes que tiene el gobierno, y estamos hablando del control de la evasión fiscal, el control del contrabando, el control de las aduanas, el control de la economía informal y, en fin, toda una serie de medidas que requieren un esfuerzo importante para garantizarse los ingresos que necesita el gobierno para cumplir sus funciones. Según los empresarios, la forma en cómo el Congreso de la República estableció el gasto, así como la asignación presupuestaria, deja duda de cómo se deben ejecutar los fondos. El anuncio de los industriales de inmediato recibió respuesta por parte del organismo ejecutivo, y es que el presidente de la República calificó esta medida de apresurada. Primero, no creo que es el momento de presentar recursos, porque el presupuesto no está en vigencia. O sea, usted no puede presentar algún recurso a algo que todavía no existe.
Eso cobra vigencia el 1 de enero. Así que no sé y no conozco si ya presentaron algún recurso. En todo caso, tendría que ser con fecha 1 de enero, porque de lo contrario, eso lo deberían de rechazar inmediatamente. Lamento, sí, que se estén presentando recursos como siempre se han hecho. Vamos a ver quiénes son o los van a presentar en contra de impuestos que nosotros creemos son importantes para los guatemaltecos. Entrada la tarde de este viernes, representantes de las 3 telefonías que operan en nuestro país llegaron a la Corte de Constitucionalidad con el fin de presentar algunas acciones legales en contra de los nuevos impuestos que ha ya decretado el presupuesto del 2015. Interpuse un amparo ante la amenaza de la aplicación de un impuesto que fue creado en violación en normas constitucionales, especialmente el artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Me puede ampliar un poquito en qué consiste ese presupuesto, el impuesto, perdón, de la telefonía? Es un impuesto que grava con 5 quetzales la tenencia de líneas asignadas de acuerdo a lo definido en el decreto que lo creó. ¿En qué forma viene a perjudicarlos, en este caso, este nuevo impuesto? Pues perjudica la economía guatemalteca, pero más que nada perjudica, en este caso concreto, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, porque pues se creó un impuesto en un acto que no es objeto de creación de impuesto, que es la aprobación de un presupuesto. Es un acto legislativo en el cual no se puede crear un impuesto, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ahora, ¿la CC en cuánto tiempo va a emitir la resolución del amparo que hoy presentaron? Tendríamos que ver que ahorita lo que procede es que pida los antecedentes al Congreso y el Congreso tendrá que responder. Y en noticias internacionales, la sociedad australiana se... Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 19 de diciembre. 19, la fecha de esta jornada, señores. Ya estamos muy cerquita de la Navidad. Yo no sé cómo vamos a llegar. Muy cansados y vamos a llegar. ¿Qué tiene Juan Luis? Que empezó con las revoluciones altas y fue bajando. ¿Qué pasa con el 19? A mí diciembre me No tanto convivio. Este no es el mes más bonito del año, es el mes más largo. Ustedes no están cansados, de verdad. El mes más largo. Son patojas, Pedro. El mes más cansado, siento yo. Pero nosotros vamos a la saga, también. Sí. Bueno, hay que hacer un conteo de convivios. ¿A cuántos asiste uno de verdad? Yo no voy a muchos, pero a los que vas. Nosotros tuvimos ayer nuestro pequeño convivio. Sí, fue un pequeño convivio. Distribuimos una fotografía ahí. Para que vean que estamos vivos a las 11. Que trasladamos el set a otro lugar. Y hubo gente que se acercó a saludarnos y reconocían que éramos los conductores de este programa. ¿Qué les parece si arrancamos con Paola Hurtado, contándonos de la primera entrevista de la que vamos a hablar esta noche, una que se produjo el lunes último? Escogimos esta conversación que sostuvimos con el Procurador de Derechos Humanos. Jorge de León Duque vino a exponer a su criterio cuáles fueron los casos que marcaron los derechos humanos en Guatemala a lo largo de 2014. Y hablamos de algunos en específico. Escuche usted. El caso emblemático de derechos humanos que marcó el 2014, según la silla que usted ocupó en este año, ¿cuál sería? El caso Chixoy. Yo decía que... Yo pensé que me iba a decir los pajoques, la matanza de San Juan Zacatepec. Reúne varios elementos muy puntuales, graves y grandes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, lo cual tristemente fue una tradición hace muchos años, sobre todo durante el conflicto armado. Y hoy se reconoce públicamente que se dieron esas graves violaciones, se pide disculpas incluso por parte del presidente de la República y se hacen reparaciones individuales y colectivas. Es decir, cierra ese círculo del que tanto ha hablado y tanto nos causa enfrentamiento y seguimos marcando diferencias entre o señalando y buscando lo que nos divide y no lo que nos une. El caso de San Juan Zacatepec es un caso desastroso, un caso que realmente lo lamentamos muchísimo, pero que no ha tenido una solución. De derechos humanos. ¿Qué les parece lo que dice él? Ya Claudia nos estaba adelantando que a ella le gusta la respuesta del procurador. Que vi esa entrevista y me gustó mucho cómo desarrolló y cómo presentó como causa de derechos humanos el tema de Chixoy. Yo concuerdo completamente con él. Es un país que tiene día tras día abusos hacia los derechos humanos, pero no porque un tema que arrastrábamos desde el año 82-83
se haya resuelto y sea del pasado, ¿qué gran significado tiene que dos presidentes de esta era democrática, Álvaro Colón y luego Otto Pérez Molina, hayan ejecutado ese resarcimiento? Y entonces, eso era lo que decía. Me gusta mucho la respuesta de él. Hay muchos más retos. Paola le decía, yo por algún momento creí que iban a ser las víctimas de los pajoques, es lo que tú dijiste, lo que iba a ser. Creo que el procurador tiene, con el tema de los pajoques, apenas un símbolo de todo lo que hay que atender en esta conflictividad que genera toda la industria extractiva, porque allí hay una zona de conflicto en que los derechos humanos son altamente vulnerables. Bueno, yo estoy de acuerdo con la apreciación. Evidentemente él tiene un montón de casos y posiblemente, a mí me da la impresión de que él pone esto en evidencia por la dimensión del caso, mucho tiempo y una solución. Eso creo yo que es fundamental. Hay una solución. Y hay una solución. Y tiene sentido de esa perspectiva, evidentemente. Claro. Tiene sentido, yo no se la voy a discutir. Pero yo creo que sigue habiendo el caso de los pajoques, donde el gobierno, con un descaro hasta ahora en la era democrática poco conocido, se sustrae absolutamente y deja que la violencia de un grupo de asesinos culmine con la matanza de estas personas, entre otros, ¿verdad? Creo que ese es un caso emblemático donde en el siglo XXI pareciera que esas cosas son inconcebibles, que un Estado se sustraiga, se abstraiga absolutamente. Desde el Jueves Negro no pasaba eso. Lo que pasa es que en el Jueves Negro no pasó. Murió lamentablemente un periodista de infarto por ser perseguido. Y es apenas el que se conoce, Pedro, porque si prácticamente vamos a escarbar a nivel república, vamos a encontrar muchos casos más como los pajoques. ¿Sí? Yo no sé si ustedes comparten la opinión, pero a mí, cuando Jorge de León Duque asumió la Procuraduría de Derechos Humanos, yo tenía muchas resistencias a él. Resistencia por una razón, porque venía de una bancada de Creo que había prometido entrarle al Congreso de cabeza, y yo fui crítica de que de cabeza salió corriendo hacia un puesto. También criticaba sus relaciones con el partido de gobierno, específicamente con Otto Pérez Molina, pero me gusta mucho este procurador. Creo que ha asumido posiciones a lo largo del año en donde me ha generado a mí menos escepticismo y más esperanza. Antes de que Pedro presente martes, yo solo quiero poner un pelo en la sopa. Lastimosamente el acuerdo de Chixoy, desde mi perspectiva, no se llegó por una defensa de derechos humanos, sino por una presión económica de Estados Unidos que obligó al gobierno a ponerle un punto final que no había conseguido Álvaro Colón, y Otto Pérez Molina lo consigue, pero por razones distintas a derechos humanos. Yo pienso, a ver, dos cosas en concreto sobre el tema de Chixoy, que estoy de acuerdo con el procurador, es el caso más relevante del año, y estoy de acuerdo con Pedro, es muy relevante que se haya logrado un acuerdo. Eso nos envía a todos un mensaje de que aún en los aspectos en los que estamos más distanciados, más separados los guatemaltecos, que por lo general tienen que ver con los asuntos de la guerra, podemos encontrar una manera de resolver nuestras diferencias. Sobre todo si nos obliga a Estados Unidos. Aún si nos obliga a Estados Unidos, o si lo ves de otra manera, si Estados Unidos nos fuerza a prestarle atención a algo que resulta un vejamen gigantesco y una deuda enorme del país con sus propios ciudadanos. Pero aún con esa presión, hubo retrocesos, yo no devalúo, yo no demerito lo que se hizo. Al contrario, lo veo razonable. Y la otra cosa que quería decir respecto al procurador es que el procurador ha mejorado mucho. Miren, con todo lo inseguro que se notaba al principio, recuerdan el caso de la cumbre de Alaska, en que incluso se sentó al lado del presidente cuando uno esperaba que un magistrado de conciencia tuviera independencia del Poder Ejecutivo. Yo ahora lo veo francamente más seguro de lo que está haciendo, moderado, razonable, defendiendo causas auténticamente justas. Yo lo veo bien, en realidad. Me parece que ha habido ahí una evolución positiva en el procurador. Que del escepticismo también te encamina la esperanza, a que va a asumir posiciones y más... lo último, aunque deploro inmensamente, por supuesto me parece, como dice Pedro, una cosa espantosa esa de que hayan muerto estas personas en los pajoques, los que se encontraban adentro de esa casa. También hay que tener en cuenta que ese mismo día, apenas 3 horas antes de que se produjera la muerte de ellos, también murieron 2 personas que estaban en contra de la instalación de la planta de cementos. O sea, estamos hablando de un caso en el que mueren personas de ambos bandos y es espantoso lo que ocurre ahí. Yo es que creo que no hay bandos, ese es el error, pensar que hay bandos. Hay un grupo de matones que se dedican a matar a gente y eso es lo que no termina de descubrirse. Y cuando los que mueren son las otras personas, esos no son muertos por matones, claro. Es que es igual, siempre se... Yo creo que hay un error de verdad. Ahora, si tú hablas de bandos, Juan Luis, estás presuponiendo... Es que hay 2 grupos, sí.
No, yo creo que pero es un no es que no error estamos colocar hablando a de los las grupos, ese es el víctimas. tema. El hablar de los grupos lo que hace es polarizar el tema. Lo que se está hablando es Víctimas, de y la la víctima no inacción tiene del bando. gobierno, eso es a lo que yo me refiero, no a grupo. Cuando se habla de grupo se cambia el discurso, es de la inacción del gobierno ante un hecho evidente de gente, porque yo tuve aquí al procurador, que pedía auxilio y el gobierno dijo no, y no lo hizo. Bien. Bueno, no dijo no. Yo en ese caso, yo comparto totalmente lo que acabas de decir, pero no quiero que se ignore que también hubo otras 2 personas muertas unas horas antes y que fue lo que generó este hecho espantoso del acoso y el asesinato de estas otras personas. Por inacción del gobierno. Ahí me quedo. Bueno, vamos entonces al martes, que también hay 2 bandos. El bando de los corruptos y el bando de los corrompidos. Y entonces de los corrompibles y de los corruptores. Y de los corruptores. Vimos cómo Brasil, instituciones público-privadas con dirección pública, es decir, hay que investigar. Y cómo aquí se acusaba sobre la base de un papel a 2 personas y un grupo. El señor Pérez Molina, el presidente de la República, el señor Sinibaldi, y ahí aparecían 105 diputados que habían o que podrían recibir una cantidad. No se sabe muy bien qué significaba eso, pero algo significaba. Y esta fue la reacción de algunos invitados que estuvimos aquí. Yo creo que la reacción del gobierno ha sido de meritarlo porque es un papelito escrito a mano, pero uno lo primero que se pregunta, ¿qué hace el nombre de 2 políticos guatemaltecos en un escritorio de Sao Paulo, en las oficinas de un alto ejecutivo de una empresa de construcción? Yo creo que solo eso ya le da una importancia. La otra cosa que yo creo que es evidente para una investigación es la reputación de esta empresa. La reputación de esta empresa está en total en entredicho, ha tenido escándalos, no solo ahora el que involucra a Guatemala, sino en otros países, en Costa Rica, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Chile. Con estos escándalos, no ya con la construcción, bueno, mira, con el escándalo que... Lo mínimo que podemos esperar es que el Ministerio Público, y recién ahorita en las noticias vimos que el secretario general del MP lo que está pidiendo es un informe. Ese no es el camino. El camino es que el Ministerio Público pida un acuerdo de cooperación para desarrollar la investigación conjuntamente. No es de que me envíen lo que tengan en Brasil, es que los 2 se pongan de acuerdo en una ruta de investigación para tener acciones complementarias en Brasil y en Guatemala y poder intercambiar información financiera. De lo que podríamos discutir, ¿qué puede hacer el Ministerio Público acá con esos indicios en Brasil? Y lo que dice Manfredo, yo estoy de acuerdo, un acuerdo de cooperación para una investigación en conjunto, porque seguro los brasileños no tienen acceso a cosas que aquí Guatemala puede ofrecer. Esa carta que le envía la fiscal para que le manden lo que tiene es un inicio legal. Es un primer paso que no me augura mucha esperanza de que abran un caso acá formal. Lo que sucede es que hace la diferencia entre una fiscalía contra la corrupción robusta y una fiscalía contra la corrupción pasiva. Mandar una carta y pedir, a ver, ¿de acaso qué información es la que tendrán? Es que yo creo que trata, como Manfredo lo dice, de ponerse de acuerdo y desarrollar una vía en conjunto, tanto para descartar como para probar, Pedro. No se trata de decir, bueno, esto solo es un indicio, es un punto de partida. El martes. Sí. Ya lo estamos criticando así desde el jueves. Y la Fiscalía al menos mandó la carta el miércoles. Es que pareciera que queremos que la Fiscalía en 3 días haga todo, haga un acuerdo. Y es que los procedimientos dentro de los tratados internacionales tienen unas formas. Entonces, la Fiscalía dice, mire, esto ha salido... No, esto ha salido publicado en un medio. ¿Qué valor probatorio tiene eso? Ninguno. Tiene que pedir oficialmente la prueba. Ahora, si yo sustentaría vuestra tesis y la apoyaría, si hubiera pasado un mes, la Fiscalía tuviera aquí todo lo que Brasil le manda y no hace nada. Yo me subo al burro vuestro. Pero en 3 días, ¿qué llamamos 3 días? Y burro, la Pedro, Fiscalía, que es caballo, que es corcel, es corcel. Es un caballo, ajá. En el caballo blanco. Y de los pero que salen ahí en que estáis competencias. siendo demasiado críticas todavía con el tiempo que ha pasado. Hay que esperar a que manden la información oficial,
ver qué es y a partir de ahí ver si actúa. Bueno, vamos a darle un tiempo para ver Claro. definitivamente a nuestro burro, si nuestro No, lo de burro subirse avanza al burro con... es una Unos en expresión. burro, otros Es en una corcel, expresión muy otros normal. en caballito de palo, ¿verdad? Es que yo siento que, Pero el yo Ministerio Público es como una tortuga. Sí, así funcionan los ministerios públicos del mundo. Piden, preguntan. No sí, investiguen hombre. corrupción, eso toma mucho tiempo. Sí, es Navidad. Sí, no, es Pero Navidad. ¿ustedes creen que en 3 días se puede hacer más? No. No. Ahora, respecto a este caso, en 3 días de plano no se puede hacer Pero más. la posición que asumen es que una hay, gran diferencia. no sé, algún indicio de que en este país hay enriquecimiento ilícito de parte de los gobernantes, un indicio pequeño. Y honestamente yo no he visto que ni esta fiscalía, ni la anterior, ni la previa hayan movido un dedito así diciendo, ahora Eso vamos sí a que es empezar bien cierto. a investigar. A ese burro me subo. Verá, a ese burro me subo. Sí, es eso. Y no Pues porque no se haya hecho antes. Yo sin burro me voy a ir a presentarles una conversación sostenida el pasado miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font hablamos con expertos en relaciones internacionales sobre esta noticia que había pues sacudido el día. Estados Unidos y Cuba lograban un acuerdo, liberaban unos y otros a presos de ambos países y empezaban a hablar de la normalización de sus relaciones diplomáticas prácticamente inexistentes. ¿Cómo ve esa liberación, ese intercambio de reos de ambos países? Ese es un signo nada más, es un signo de... Es una moneda de cambio. Es una moneda así como de buena fe y buena voluntad. Pero el fondo también tiene ahí voy con Gustavo, tiene otras áreas, como por ejemplo el tema del petróleo. El que no se fije que viene una quiebra en Venezuela con los precios del petróleo, pues es cuestión nada más de unos meses, y el régimen venezolano, que ha tenido una gran relación con Cuba y la ha mantenido, pues hombre, va a entrar en serios problemas, y Cuba creo que necesita ya comenzarse a insertar también en el mundo de otra manera, de una manera como del siglo XXI. Bueno, yo le quiero llevar la contraria en el argumento a Pancho respecto a que el petróleo puede ser un elemento que Estados Unidos considera para reanudar las relaciones con Cuba. Estados Unidos es en este momento tiene superávit en producción de petróleo. Ha encontrado yacimientos gigantescos en toda la costa de Alaska, pero además el petróleo shale está siendo producido de una manera bastante abundante. En general, cada vez Estados Unidos tiende a ser a bajísimo precio, tiende a ser menos dependiente del resto del mundo en esa materia. ¿Qué papel puede jugar, por mucho que en el Golfo de México Cuba tenga grandes yacimientos también? Sí, yo creo que hay que analizar algunos otros aspectos de orden político. Está el tema de la situación de la política interna en Estados Unidos, las repercusiones que este tipo de medidas o de anuncios del presidente Obama pueda tener de cara a las elecciones del año 2016. Pero esto no le trae un voto a Obama. En todo caso, por el contrario. En todo caso, hay que ver, digamos, decisiones como la de la reforma migratoria anunciada como una decisión presidencial, o como este hecho de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, al mismo tiempo acompañadas de estos gestos de buena voluntad como el canje de reos. Para ustedes, esas conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, esa distensión entre Cuba y Estados Unidos, ¿marca el final de una era, el inicio de otra? ¿Marca un cambio real? ¿O simple y sencillamente esto es una transición? Parte del paisaje. No puede considerarse parte del paisaje. Está cambiando, pero no solo esto. En suma, hay que añadir todo lo que ha pasado a Cuba en los últimos 5 años, y es el cambio de un país hacia otro. Ni siquiera vamos por la mitad de todos los cambios que va a sufrir la isla, y lo que sucede con Estados Unidos es apenas un botón que se suma a todos los que ha tenido ya. Mira, esto pasa como cuando la Guerra Fría. Si en la Guerra Fría al final no hubiera convergido Reagan, Thatcher, Juan Pablo II y Gorbachev, entre otros, o el movimiento sindical polaco, es muy posible que todavía siguiéramos en la Guerra Fría. Entonces aquí ahora se ha dado un momento en el que convergen una serie de cosas que hacen posible esto. Los entrevistados han dicho casi todas. Converge Venezuela, converge Cuba, converge Rusia y su caída, converge política interna de Estados Unidos con un Obama decayente en las elecciones, converge la no solución de Guantánamo y ciertas tropas
en Afganistán, converge la debacle en Irak después de haberla... Entonces, esa convergencia produce esto. ¿Y converge un excelente negociador o una persona como el Papa Francisco que consigue conciliar esos dos? Que no le atribuyo a él... Bueno, y también Raúl y Obama. Si no fuese Raúl y Obama y hubiese sido Fidel y Obama, a lo mejor... y el momento político de Obama y el momento económico de Raúl. Convergen ciertas cosas, yo creo que todas. Y yo creo que poco hemos hablado del papel que tuvo el Papa Francisco. Tener toda la razón. De verdad que el Pedro dice a las personas, uno no se imagina que esto suceda entre Bush y Raúl. Pero bueno, está Obama y Raúl. Son convergentes. Y el Papa una pieza y eso no encaja, pero todo junto. Todo junto Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Ya estamos de vuelta en este viernes y vamos a hablar ahora de noticias que pasan a lo largo y ancho del mundo, pero que también nos afectan. Vamos con la primera de esas noticias y los testimonios que empiezan a reconstruirse de lo que sucedió en Peshawar, en esa escuela que vemos allí, a donde asistían hijos de militares, hijos de altos oficiales. 138 niños murieron. Los recuentos son de que entraron los hombres vestidos con chalecos suicidas cargados de explosivos y empezaron a sacar a los estudiantes. Hay testimonios que relatan que muchos de ellos fueron perseguidos incluso debajo de sus escritorios y el saldo son 138 niños. No, Claudia, son 141. 141 muertos, 138 niños. Me refiero a que sí, son es que 138 niños. Ajá, son 141 son y 138 niños. Esa es la diferencia. Es el atentado más grande, es el atentado terrorista más grande. El último, recordarán ustedes, fue en el año 2007, justamente cuando la primer ministro, me van a corregir mi pronunciación, Benzahir Bhutto, regresaba a Pakistán. Ella murió en ese entonces. En aquel estallido que se hizo en la comitiva en la que ella viajaba. Yo creo que la ciudadanía del mundo y sustancialmente la ciudadanía de América Latina en particular, y adelanto, esa es mi tesis no copiada doctoral, sobre la penetración del terrorismo islámico en América Latina. América Latina se ha sustraído de esta amenaza. Esta amenaza no existe y realmente no existe. No existe como una amenaza real. Depende de qué en calificamos América como terrorismo. Latina, el terrorismo no va a venir a matar pobres, eso está claro, eso no va a funcionar. Pero sí es una amenaza que genera logística, posiciona temas, genera vectores. Y también esto sirve no para justificar, pero sí para comprender un poquito mejor el informe de la CIA sobre la lucha contra el terrorismo y algunas políticas que no nos gustan y que realmente no son políticamente correctas, pero que ahí están. Esto no es terrorismo, esto es terrorismo islámico radical, es que es muy distinto. Hay un autor español, fue mi profesor, Fernando Reinares, que distingue el terrorismo nacional, internacional, pero también distingue el terrorismo transnacional y el terrorismo yihadista islámico radical. Esto es terrorismo yihadista. El terrorismo yihadista tiene 3 principios muy claros y hay que entenderlo. Uno es la destrucción del Estado de Israel, y así lo proclama. 2 es la islamización de los países occidentales. Y 3 es la radicalización islámica de los países islámicos. Por eso en un país como Pakistán, que es un país islámico, se produce terrorismo radical, porque el radicalismo no tiene nada que ver con el islamismo. Y entonces se mezcla. Esto hay que entenderlo en su verdadera dimensión. Y la pregunta, y termino aquí, y hay de Jacob y de otros, como El Derecho Penal del Enemigo, un libro que ustedes deberían de leer, el que no haya leído y le gusten estos temas. ¿Cuál es? Derecho Penal del Enemigo, de Juncker Jacob, un alemán que pone una tesis sobre cómo luchar con determinadas cuestiones, una tesis de los 80 muy discutida. Pero termino con esto. Lo importante es entender esto y sobre todo discutir cómo luchamos contra esto. Eso es lo importante, porque si no nos gusta lo que hacen los Estados Unidos y se critica, ok, aceptamos. La pregunta es, ¿cómo luchas contra esto que es una amenaza no definida ni visible? Eso es una discusión actual. Yo creo que, bueno, que es así, que es muy complejo y muy difícil para el mundo, sobre todo para Occidente, afrontar este desafío gigantesco del extremismo islámico. Pero también lo es para los propios musulmanes en Pakistán. Se dan cuenta que esta gente desalmada, con una crueldad espantosa, llegó a matar a hijos de militares de un ejército que en realidad está luchando junto a Estados Unidos en contra de los talibanes. Entonces llegaron a vengarse de ellos asesinando a sus hijos.
es que no hay palabras para describir esa crueldad de la que se es capaz en una guerra declarada. Es espantoso. Horrible. Yo no puedo decir más que me parece asqueroso lo que hicieron. De lo que se ha dicho. Vamos ahora a presentar un tema que seguramente usted ha experimentado cada semana, cada quincena, depende cada cuánto usted llene ese tanque de gasolina. ¿Ya notó cómo baja el precio de la gasolina? Déjeme decirle que nosotros apenas estamos viviendo los efectos de la baja del petróleo que empezó a lo largo del año 2014. El barril de petróleo Brent se cotizaba en $84 en junio. En octubre estaba en 54 y finalmente en diciembre llega a los 50. El Mercosur ha anunciado que se siente fuertemente abatido y preocupado. ¿Quiénes son los que deben de sentirse preocupados? Es que hay ganadores y perdedores con esta baja de los precios. Los ganadores obviamente son los importadores que compran petróleo a precios muchos más baratos, pero los perdedores son los exportadores. Usted verá sentado a uno de ellos, el sexto más importante del mundo, si mal no estoy, Nicolás Maduro con Venezuela. A ver, ¿qué dicen en esta mesa sobre eso? ¿Cómo se sienten cuando van a la gasolinera y tienen que llenar con mucho menos dinero? Yo contento y lleno por lo menos, bueno, con un 30% menos mi tanque en estos días, con un 30% menos de costo. Pero por el otro lado, pienso que para Rusia esto está generando una crisis gigantesca que bien puede suponer la debacle para Putin. Aquí es una sociedad muy autoritaria y muy autocrática, pero yo creo que Putin se va a ver en unos aprietos muy graves. Venezuela se va a ver en unos grandes aprietos. Los árabes no tanto, me parece a mí, tienen una mayor solidez. Los noruegos quizá no tanto. Ahora, Brasil, Argentina, ellos no se van a ver tan afectados porque en realidad ellos están produciendo para su mercado interno. Estados Unidos es un ganador en términos generales por las grandes inversiones que ha hecho en desarrollar ese petróleo shale, y yo pienso que se está transformando el panorama de la proveeduría del petróleo en el globo. La OPEC espera por lo menos 2 años de precios bajos. Dios lo oiga y ojalá se nos prolongue otros 2 años más. Solamente recuerda que nosotros lo experimentamos mucho tiempo después. Cometí un grave error al decir las cifras. Estaba en junio en $114, en octubre estaba en 82 y cerramos diciembre con 54. Pero no tiene un impacto directo en la canasta básica. No, tú sabes lo que ocurre aquí. Aquí hay que visualizar los países que utilizan el petróleo como recursos del gobierno y los países que utilizan el petróleo como dinámica económica interna. Y por eso esto de Mercosur se quejan. Venezuela los ingresos del petróleo los ha utilizado para montar un régimen, como ustedes quieran llamarle. Pero hay un direccionismo con el dinero del petróleo, absolutamente, absolutamente. Rusia también. Sí. Brasil, una parte sustancial. Argentina, una parte sustancial. Pero en países como puede ser a lo mejor Estados Unidos, Canadá, donde el negocio del Estado no es el petróleo, no significa que el Estado no tenga algunas injerencias, pero hay una libre economía en la explotación del petróleo. Los gobernantes no sufren tanto cuando el petróleo sube y baja porque no dependen de eso. Por eso Mercosur se queja, porque Mercosur está utilizando, algunos países más que otros, ¿verdad?, el dinero del petróleo como arma económica de política. Y claro, cuando ese dinero falta, la pregunta es, ¿qué va a hacer el señor Maduro cuando no tenga un centavo con el que apachar clavos de todas estas historias que él ha contado de precios y tal? Bueno, por eso hay que verlo de ahí, pero bienvenido sea. Y qué bueno que no entramos a aquel impacto de comprarle petróleo a Venezuela. Bueno, pero yo leí una nota del diario The New York Times en la que hablaban de cómo Obama pasó de ser considerado una oportunidad perdida, un tipo tan autoritario como todos los otros gobernantes estadounidenses, un imperialista más, a ser considerado en estos días por la prensa de América Latina, y me incluyo, un tipo audaz, valiente, corajudo, decidido a darle la vuelta a la realidad, apoyando la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba. Yo te voy a decir algo. Yo me sumaría a ese grupo, pero Obama tiene una promesa pendiente conmigo. Y cuando cumpla esa promesa, y precisamente de eso se trata la siguiente noticia, me voy a sumar a ese coro que de verdad está diciendo que audaz es el presidente Barack Obama. Pero hice esta mención simple y sencillamente porque
¿Va a tener el señor Maduro que rebajar su retórica contra Estados Unidos ahora que se encuentra en graves problemas económicos? Mira, no hay nada más falso que un político, se llame Obama o se llame Maduro. Al señor Obama me iba a preguntarle, oiga, lo de Cuba, ¿usted por qué lo hace? ¿Lo hace por usted? ¿Lo hace por el país? ¿Lo hace por los cubanos? ¿Y qué te va a responder? ¿Lo hace? No lo sé. No lo sé, pero por eso que no lo sé, no le doy un valor absoluto a lo que ha hecho. A lo mejor el señor Obama te dice, mira, mano, la única manera de yo pasar a la historia, porque he quedado tan mal en todo, era esta, y ha hecho eso. O mira, la única manera de revalidar las próximas elecciones, pero no por los cubanos, no sé, o a lo mejor sí. En todo caso, son decisiones que cambian. ¿De qué sirve el rol de aliado cuando tú ya no tienes enemigo? Maduro tendrá que replantear esa posición que juega con Cuba de defensor del indefenso, porque él ya no tiene. Yo creo que ahí es donde llega a rebotar mucho. Luego a Maduro se le hará oneroso entregarle a Cuba algunas de las cosas que ahora les está entregando. Así es. Por ejemplo, petróleo. Bueno, porque ahora él tiene que pagar por extraer el petróleo. Claro. Y si cada vez tiene menos plata. Y no solo, y si su política va a seguir siendo la misma con los países en donde ha dispensado el petróleo. Vamos a hablar ahora de esa promesa que le decía yo a Juan Luis que tiene pendiente el presidente Barack Obama. Esos 6 prisioneros son 4 sirios, un palestino y un tunecino que fueron liberados de Guantánamo, y Uruguay los recibió. ¿Por qué los recibió Uruguay? El presidente José Mujica dijo, tomamos en cuenta nuestro pasado de represión y es una tradición, esta es una razón humanitaria. Los 6 llegaron a Uruguay, estuvieron hospitalizados, dejaron el hospital hasta donde tengo entendido, pero quiero decirles esto, 12 años estuvieron detenidos allí en Guantánamo, nunca fueron acusados y finalmente Estados Unidos los liberó. Hay una etiqueta que ha puesto la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos sobre ellos y ha dicho que son hombres no peligrosos. 12 años encerrados sin ningún cargo y son liberados como hombres liberales, que no implican ni significan... Más que liberales, libre. Claudia, pero ¿por qué ningún otro país los quería recibir y por eso tuvo que salir Uruguay a recibirlos? Uruguay dijo que era por razones humanitarias, fue lo que explicó el presidente. ¿Pero habrá dificultades para recibirles, digamos, de parte de sus propias naciones? Bueno, sí, ¿verdad? Podrían ser perseguidos allá. Primero, muchos de estos no saben de dónde son realmente. Segundo, los pueden matar al llegar a su país por haberse rendido, asociado. Y luego en todos los continentes siempre hay un país de estos lastimero, o si ustedes quieren, humanitario. En Europa es Francia. Idi Amin Dada, Yasser Arafat, o sea, Francia era... ¿Y por qué lastimero y no solidario? Se ha dicho lastimero o humanitario, me da igual. ¿Son países que recogen todo o son países tan dadivosos que lo dan todo? No los quiero juzgar. Eso se podría decir de Inglaterra. Pero no es el primer país latinoamericano. Recuerdan que en 2012 El Salvador recibió a 2 musulmanes también liberados de Guantánamo. Costa Rica. El Salvador y Uruguay se convierten en Luego, ¿sabes recipientes. por qué ocurre en estos países? Y esto es realpolitik, porque no hay donde endosarlos. Y entonces los endosas en los países donde los puedes endosar. Claro, a lo mejor tú llegas a Austria, Suecia o Dinamarca y quieres meterte y dices, mire, váyase a otro lado y a mí no me complique la historia, que no estoy yo para tontería. Porque estos individuos atraen 2 cosas. La lástima, la pasión, el dolor, el cariño, pero la B, la reacción. La venganza. La venganza. Y esta gente pueden ser, como han sido los terroristas de ETA por el mundo, y como fue Trotsky de la Revolución Comunista, que en un país extranjero, como el caso de Trotsky, en México, en casa de Diego, un español le abrió la cabeza con un piolet. Entonces, esta gente en determinados países, utilizados como lo que deben de hacer los terroristas arrepentidos, son blanco de actuación. Entonces, no es tan sencillo. Pero bueno, qué bien, porque yo no estoy de acuerdo con Guantánamo. Empecemos por ahí. ¿Vamos a la pausa, no? No, vamos a un hecho más. ¿Tenemos otro hecho que comentar? No, ya no tenemos otro más, entonces vamos a ir a la pausa en ese momento y volvemos dentro de muy poco para discutir ganadores y perdedores y por supuesto para discutir también en 90 segundos algunos hechos relevantes de los ocurridos en la vida nacional. Ya venimos. Son 90 segundos para discutir 3 noticias nacionales. Repite, y para no perder el tiempo. 90 segundos. ¿Lo tienen claro? 90 segundos. Y para no perder más el tiempo, entremos de lleno en estas notas. 2 niños murieron en un accidente lamentable en Sololá durante un mitin del señor Manuel Valdizón. La tarima, la estructura sobre la cual él dirigió su discurso, tuvo unas fallas, se desplomó y 2 niños fueron las víctimas. Un accidente, un hecho lamentable en ese domingo de recorrido de precandidatos presidenciales hacia áreas rurales para difundir sus mensajes.
Mira, yo que no votaría al líder ni debajo del agua, reconozco que esto se ha utilizado inadecuada e inapropiadamente contra el partido y contra el señor Valdisao. Esto es un hecho lamentable, un accidente del que debe responder quien organizara aquello, sea quien sea, por inseguridad o por lo que sea, pero en modo alguno hay que endosárselo, ni al partido como partido, ni al líder como líder. Me subo en ese burro. Pero no hay una, no hay una responsabilidad de la tragedia, del accidente, pero sí hay una oportunidad para que el partido utilice esa fatalidad para exigir que esas actividades públicas tengan mayor seguridad y mayor control. Porque hoy fue un niño que... 2 niños, puede haber una intoxicación por alimentos, puede haber un incendio con luces de bengala porque viene todo un año de actividades proselitistas donde hay tarimas, donde hay fuego, hay comida, hay vehículos. Ojalá el líder aprovechara esa tragedia para hacer más presión en las autoridades que autorizan esas actividades en sus localidades. Y que dejen de hacer rifas que atraen esos tumultos, que dejen de rifar motos y bicicletas que atraen esos tumultos. Las elecciones no deberían ser un motivo de rifa para atraer potenciales votantes. Bueno, yo solo recuerdo a Manolito Castillo, quien solía tener las rifas más originales durante el 2007, fue, ¿verdad? Vamos a la segunda nota y se trata de ese aumento al salario mínimo que han anunciado ya las autoridades gubernamentales. Recuerden que es una discusión prácticamente donde participan sindicatos, sector privado y gobierno. ¿En dónde se sitúa ahora el salario mínimo? 2.600, 644 para el sector no agrícola, 634 para el sector agrícola, pero 2.450 para el sector maquila. ¿Qué opinan mis compañeros sobre ese aumento? Yo pienso que se siguió un procedimiento apropiado para establecer el aumento. Es el procedimiento que establece la OIT, que toma en cuenta diferentes hechos. Aparte de la discusión entre los sectores patronal y laboral, se toma en cuenta también el ritmo de la inflación, se toma en cuenta el crecimiento poblacional y se toma en cuenta el crecimiento económico del país. Recuerden que nuestro país ha crecido en un 4% durante este año. A mí me parece, por supuesto, que el salario que se gana en Guatemala como un mínimo es un salario muy insuficiente, pero en términos generales veo de manera positiva que el gobierno haya negociado ese incremento, que haya autorizado ese incremento del 5%. Yo lo veo positivo, me parece que llegaron a un feliz acuerdo, en la mesa todo está bien, pero en la gente que va a recibir 94 quetzales más en la maquila y los 114 en las otras actividades, esto es irrelevante. Yo creo que lo que no se toma en cuenta es lo que ya dicen todas las teorías económicas, que esto no sirve para nada. Esto es un juego de 3 que discuten y presentan una solución que no sirve para nada, y tampoco se toma en cuenta la diferencia de salario entre maquila y agrícola no agrícola. Si de verdad el salario mínimo pretendiera satisfacer unas necesidades, la pregunta que había que hacerle es esto: entonces, ¿por qué ustedes crean una diferencia en necesidades? Entonces, esto es un absurdo suficientemente estudiado por teoría económica, que satisface y todos se ponen contentos, pero que nadie, creo yo, que estudia a profundidad. Muchas cosas se obvian y las discusiones económicas es una de ellas. Pero bueno, así seguiremos. Mire, seguimos así y llegamos en punto al tiempo. La última nota para discutir en 90 segundos la dio la Corte de Constitucionalidad cuando confirma esa sentencia que dictó en mayo del 2013 y ordena que se repita el juicio a Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, ambos acusados de 3 delitos. El más grave de ellos es genocidio. Usted recordará que en mayo del 2013 el general Ríos Montt fue condenado a 80 años, hallado culpable de genocidio. La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir ese juicio y es el lunes 5 de enero cuando están citados todos para llegar nuevamente a esa sala donde usted lo ve sentado declarando frente a los jueces para comenzar de nuevo. Hay un recurso pendiente de amnistía y el Ministerio Público teme que allí se encuentre la última palabra, que se pueda suspender o no suspender. Yo creo que esto es coherente con lo que dictó la Corte. La Corte Constitucional dijo que se retrotraiga todo al inicio por una serie de cuestiones que no da tiempo a explicar. Ahora la Corte confirma que esto sea así, fija una fecha que me parece adecuada y próxima en el tiempo, y lo que hay que esperar a que el juicio se desarrolle y a ver qué pasa. Habrá una estrategia de defensa y otra de acusación, como en todos los juicios, y a esperar.
Yo pienso que es saludable que el juicio se desarrolle, pienso que es correcto que se ordene no retrotraer el proceso, sino simplemente regresar a la fase de discusión, a la fase de presentación de prueba. Me da pena, por supuesto, que los testigos tengan que volver a repetir su testimonio, pero espero que este sea un proceso que deje satisfechas a más personas. No va a poder dejar satisfechas a todas. Por el otro lado, me parece a mí que la defensa va a buscar una nueva impedir que el juicio se desarrolle y que su mejor oportunidad, aunque ya 60 magistrados de apelaciones han evitado resolver sobre eso, su mejor oportunidad está en que se declare a favor la solicitud de acogerse a la amnistía de Efraín Ríos Montt. Si no lo consigue, yo lo que me da la sensación es que así como el problema en el primer juicio fue Yasmín Barrios y que tuvo esta actitud o esta conducta, ahora Telma Aldana va a resultar comunista. Alguien va a resultar ahora ocupando esa silla del malo de la película para que ese juicio no se celebre. Ojalá en esa repetición de testimonios volvamos a escuchar nuestra historia y podamos emitir una sentencia. Y sobre todo aplicar las lecciones aprendidas, como decía Pedro, sobre este primer intento. Nos toca ahora el segmento de ganadores y perdedores de la semana. ¿Les parece si yo les doy la palabra mejor a cada que sea uno? Pedro Trujillo, que no trae candidatos a ganador y perdedor, que sea él el que dirima esta Yo discusión? creo que hay muy sencillo, aquí es muy sencillo. Perdedores, solo hay uno. ¿Cuál es? El señor Sinibaldi y el gobierno. Vamos a decir, Otto Pérez Molina y el señor Sinibaldi, que los dos han salido salpicados. Sacaste el común denominador de todos nuestros candidatos, ¿no? Son nuestras propuestas, ajá. Entonces, es el señor Otto Pérez Molina y el señor Sinibaldi porque salen en esa lista y en otras cuestiones como sujetos de una posible... de un posible soborno. Pero a ver, ¿por qué pierden? Si lo estamos definiendo así, hagamos un juego más dinámico acá. Argumentos para por qué pierden. Ante la opinión pública como usureros, nos han engañado, aprovechados, ladrones, si todo esto es verdad, y negociadores de dádivas y favores de empresas que contratan, están en el gobierno. Entonces, si eso es cierto... O que dan obra pública a cambio de recibir correcto. esas... Y ese es el denominador común. Yo creo que ahí no hay mucho que discutir. Yo doy mi voto por ese perdedor. Porque creo que ahí está nítido. Yo que no le había dicho, me sumo... Entonces propongamos ganadores. Eso sí. Eso sí. Yo propongo de ganador... Qué rapidito iba el presidente Pérez Molina en esas tomas. Rapidito a negar todo. Ganadores sí hay varios. A ver, ¿qué les parece mi propuesta? ¿Cubanos? ¿De ganador? Sí. ¿Los cubanos te parecen ganadores? Por el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Se abren puertas para Cuba y vienen nuevos vientos. Yo creo que producción me va a ahorcar, pero quiero proponer como ganador a Ministerio Público. El Ministerio Público gana una batalla. ¿Por qué? En el caso de genocidio y en el caso del juicio por Efraín Ríos Montt, todos los recursos están agotados ya. Es una pequeña batalla de un largo campo que todavía le queda, pero sí, es un ganador. Tuvimos al fiscal encargado del caso junto con Quique Godoy y a mí me sorprendió, independiente del caso que esté juzgando, sea genocidio, sea robo a residencias, sea robo de propiedades o corrupción de políticos, dijo algo muy significativo acá. Dijo, pues las veces que tenga que repetir un juicio, lo voy a repetir con el cuerpo de prueba y si eso ordena la Corte de Constitucionalidad, es mi trabajo y ahí estaré presente. ¿Y usted no cree ganador. Que el gran ganador de la semana es Vernon González, que finalmente logró salir de prisión después de pasar? Entonces es perdedor el Ministerio Público. Es ganador, ¿no te parece, Pedro? Que pero sale de prisión confianza, todavía está ligado a un proceso y posiblemente tendrá que volver. Bueno, Pedro, no voy a ¿tienes otro candidato? explicar por qué no elijo lo de ustedes dos. Me parecen buenas opciones, pero no las elijo. Y me quedo con el de Paola en tanto en cuanto me lo amplíen, porque si no tampoco me lo quedo. No es Cuba. Son los cubanos. Los cubanos, no. Dipeo. Bueno, son los cubanos, es Cuba y es Estados Unidos. Porque eran unas relaciones bilaterales, porque también los empresarios norteamericanos van a poder invertir. Es decir, es un grupo. Si tú me dices que a lo mejor los cubanos ganan más, pero yo creo que Cuba, ¿no? Es una cosa que se ha hecho a la par y hay que reconocerla a la par. Sin Obama no hubiese sido posible esto. Entonces, Estados Unidos y Cuba. O la formalización, el inicio de formalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Como en la campaña de Berchedi. Si me lo vendes así, lo acepto así. yo voto. Lo acepto si ampliado. dices pulpo como animal de compañía, me apunto. Acepto
ampliación de mi entonces yo lo voto y pierden que voten lo que quieran. Hubo burro, pues nosotros votamos. ¿Te subes a ese burro? ¿Te subes a ese burro? Me subo Por poner fin a este día viernes, esta noche de viernes que habrá de estar llena de convivios, de celebraciones, de tráfico. Tenga usted, por favor, mucho cuidado en las siguientes noches. Hay que cuidar mucho esos desplazamientos, sobre todo por carretera y por la ciudad. Hay que evitar cualquier tipo de accidente. Y si puedo decir un poquito más de lo que ya hemos dicho, una consecuencia de la baja de la gasolina es que cada vez hay más vehículos en las calles y habremos de ver muchos más. Se incentivará. Santa Claus, que es el consumo. Que es noruego por ahí, viene este año en vehículo todoterreno porque con esa bajada de gasolina le sale más barato. ¿Qué problema? Por cierto, va a dejar los renos a Santa Claus y no a San Nicolás. A Santa Claus. Porque San Nicolás Maduro tiene la cosa fea. Entonces apúntense a Santa Claus. Gracias. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un feliz fin de semana. Perdónenos.